¿Aún estoy a tiempo para corregir la mala mordida de mi hijo? No sabía que tenía este problema en los dientes. Estas son algunas de las expresiones que he escuchado en los padres preocupados por la mala mordida de sus hijos. Pero no te angusties, en el video de hoy te voy a contar qué dispositivos estoy utilizando para hacer ortopedia maxilar, que es el tratamiento que utilizamos en niños para corregir las malas mordidas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gina Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. En el video de hoy les voy a estar hablando acerca de los dispositivos que utilizamos para hacer ortopedia maxilar. Hablemos primero de qué es la ortopedia maxilar. Es el tratamiento que realizamos los ortodoncistas para corregir y redireccionar el crecimiento de los huesos. Lo hacemos en niños ya que ellos están en pleno crecimiento y podemos indicarle al hueso hacia dónde debe crecer. En ortopedia maxilar contamos con varias técnicas para poder lograrlo y la que yo utilizo se llama ortodoncia postural. ¿De qué se trata esta técnica? Es una metodología de diagnóstico y tratamiento en la cual interceptamos las malas mordidas en niños de los 3 a los 12 años y también los síndromes posturales. Lo utilizamos también en adultos para tratar síndromes y síntomas posturales en combinación con ortodoncia invisible con alineadores. El proceso en niños se ve mucho más rápido, sus cambios son muy rápidos a comparación del tratamiento con adultos, que es mucho más lento, pero en ambos casos logramos hacer una expansión natural del paladar. Cuando hablamos de ortodoncia postural, tenemos que hablar, por supuesto, de función. ¿Y cuáles son las funciones? Tenemos la deglución, la masticación, la respiración y la fonación. Si alguna de estas 4 está alterada, se va a ver reflejada en las malas mordidas o maloclusiones. Por eso a temprana edad podemos interceptar estas maloclusiones con estas malas funciones con ayuda de otorrino, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, podólogo y hacer que todo esto se corrija. Si solamente se corrigen los dientes con los aparatos de ortopedia maxilar, va a haber una recidiva. ¿Qué es la recidiva? Que los dientes vuelven a la posición en la que estaban porque no se corrigió la mala postura de la lengua, la forma como estabas hablando, la forma como estabas masticando, la forma como te sientas a estudiar, la forma como caminas o de pronto si tienes el pie plano o un hombro más alto que el otro. Si no se corrige todo esto en conjunto, los aparatos de ortopedia no van a funcionar. Por eso, cuando hacemos una valoración, la hacemos de la cabeza a los pies para poderle indicar a este paciente si necesita alguna de las otras especialidades para que se ponga en tratamiento y poder hacer todo en conjunto para ver resultados mucho más rápidos y sobre todo duraderos en el tiempo. Este tipo de tratamiento no solo corrige la mala mordida, sino que reduce el tiempo de la ortodoncia o en algunos casos lo elimina por completo. Como les comentaba hace un momento, entonces estos dispositivos lo que van a hacer es ampliar de forma natural el paladar, permitir que la lengua se ubique en la posición correcta, es decir, completamente pegada al paladar cuando respiras, cuando hablas, cuando deglutes. Al ser un aparato que está interpuesto entre el maxilar superior y el inferior sin tocarse los dientes, va a permitir que la mandíbula se posicione mejor y se abran las vías aéreas para respirar mejor. Por lo tanto, si tu hijo ronca o bruxa, va a evitar los ronquidos y si tiene un movimiento incontrolado de los dientes, ya no se van a desgastar por este choque. Pero hablar del bruxismo es hablar un poco más extenso, así que les voy a dejar por acá un video acerca de bruxismo para que vayan a verlo y amplíen esta información, ya que el bruxismo no es una enfermedad como tal. El bruxismo es un síntoma, un signo de algo que está pasando más a profundidad. Así que vayan a verlo para que amplíen un poco esta información. Hablemos un poco de los dispositivos. Los dispositivos de ortodoncia postural son plástico elásticos y vienen de diferentes colores. El color nos está indicando el calibre, quiere decir que hay unos mucho más blanditos
unos intermedios y unos más rígidos. Cada aparato se utiliza de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a la edad. Con este tipo de aparatos, el niño debe hacer unos ejercicios que se le van a indicar en el consultorio durante 1 hora en el día. Si son niños más pequeños, lo utilizamos media hora en el día. Tu ortodoncista te dará las indicaciones de cuál es el tratamiento que se debe seguir. Hay otros niños que no deben masticar el aparato, solo deben tenerlo sostenido en la boca y nada más. Y además de esta hora en el día, hay que colocarlo toda la noche para dormir. Este tipo de dispositivo tu hijo no lo lleva al colegio, solamente lo utiliza en la casa. Pero debo recordarte que la ortopedia maxilar, sea con dispositivos rígidos de alambre y acrílico como los que utilizábamos anteriormente, o estos de nueva tecnología que son blandos, requieren de disciplina del paciente y disciplina de los padres. Si no utilizas el aparato, el dispositivo no va a funcionar. Por eso hay que utilizarlo todos los días de forma regular, hacerlo siempre a la misma hora en la medida de lo posible y dormir con él. Así vas a notar cambios muy rápidos y tu tratamiento va a avanzar. El cambio de estos dispositivos se hace cada 6 meses por uno nuevo, no se hace cada año como con los aparatos de ortopedia convencional, ya que el tratamiento es mucho más rápido. Por eso hay que cambiarlos y al ser una gomita, esta gomita se desgasta y en algunas oportunidades llega a romperse. Quiere decir que el paciente está haciendo correctamente sus ejercicios. En ese momento lo cambiamos por uno nuevo. ¿Qué podemos corregir con este tipo de dispositivos? El apiñamiento, es decir, los dientes montados unos encima de otros. Podemos corregir las clases 2 cuando la mandíbula está muy atrás y los dientes de afuera están muy salidos en niños que chuparon dedo. O en mordidas invertidas cuando los dientes de abajo están cubriendo a los de arriba. La mandíbula está muy adelantada o los dientes están muy adelantados. También corrige mordidas profundas o mordidas abiertas. Y el otro tratamiento que realiza es la expansión para poder cruzar esas mordidas que están al revés en el sector posterior. Esta expansión la hace tanto en el maxilar superior como en el inferior. Antes, para los aparatos de ortopedia convencional de acrílico y alambre, teníamos que tomar moldes de la boca, unos moldes incómodos en alginato, un material que parece como una plastilina, hay que esperar a que se seque y luego sacar un positivo de los dientes del paciente para enviarlo al laboratorio y que el laboratorio fabrique el aparato a medida. Con este tipo de dispositivos de ortodoncia postural no tenemos que tomar moldes, solamente tomamos una medida de los dientes y los aparatos ya vienen estandarizados, así que se solicitan y están llegando de 1 a 3 días al consultorio para su entrega. Para niños que tienen el arco dental más pequeño se puede modificar sin ningún problema. Los controles de estos aparatos se hacen cada 2 meses y si así lo requiere se le pueden hacer modificaciones al aparato, dependiendo de las necesidades del paciente. El lavado es muy sencillo, se hace con el mismo cepillo de dientes y crema dental y se desinfecta una vez al mes con vinagre blanco sumergido en agua que lo cubra. Es muy sencillo de higienizar. El primer estudio que solicitamos para poder dar inicio a la valoración es una radiografía panorámica. Con esta radiografía podemos evaluar cada uno de los dientes, si están erupcionando a tiempo, si ya todos formaron sus raíces o están en formación, si hay dientes atrapados dentro del hueso y en consulta, lo que les decía al principio de este video, analizamos al paciente de la cabeza a los pies para poderle dar indicaciones de asistencia con otros especialistas y tomamos la medida del aparato para solicitar el indicado para este paciente. En consulta, el especialista te dirá si requieres de otros estudios para solicitarlos en el centro radiológico. Así que si este es el caso de tu hijo, donde estás viendo que los dientes se ven amontonados, se ven unos adelante de los otros, hay algo que está pasando, podemos resolverlo de los 3 a los 12 años con aparatos de ortodoncia postural. Te invito a que los conozcas y agendes una cita de valoración. En este video hay un link en el que puedes agendar tu cita por WhatsApp. Te esperamos en consulta. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila y te voy a estar dejando 2 de mis videos.
El primero habla acerca de los malos hábitos y cómo los podemos solucionar. Y el segundo habla acerca de las maloclusiones o malas mordidas, para que te sumerjas un poco más en este tema de las malas mordidas e identificar si tu hijo tiene una de estas o incluso tú mismo. Chao, chao, nos vemos en un siguiente video.